7:39, ya estamos dialogando con nuestro invitado Ernesto Kruger. Él es gerente justamente de la corporación Kruger. ¿Qué es el Bitcoin? Que sería una primera pregunta para quienes no estamos tan enterados del tema. Pero la ciudadanía podría decir que ya tiene algún nivel de preocupación y de curiosidad sobre esto que se ha venido a constituir como en una suerte de moneda alternativa para transacciones a nivel internacional. Se puede uno mirar en las redes sociales, fundamentalmente. La tecnología unida a la economía. Digamos, con esa suerte de contextualización inicial, saludemos a nuestro invitado. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, lo que quisiera es explicar de manera sencilla que es un sistema bastante complejo, ¿no? Uh-huh. El nacimiento de las monedas electrónicas, Bitcoin, tiene un nacimiento mucho más allá en un tema social, en un tema que los humanos viven en la realidad. ¿Cuál es este? La confianza. El mayor de los problemas que tiene el humano es la confianza. Uh-huh. Y eso se ve en las relaciones comerciales, se ve en todo tipo de transacciones, y eso es sobre la base del cual se crea el modelo que de alguna manera voy a comenzar a hablar. Correcto. Vamos a hablar del tema luego de que contextualicemos justamente esta temática, escuchando el reportaje preparado por Giovanni Espinosa sobre el Bitcoin. Escuchemos. El avance de la tecnología ha obligado a que todos los procesos financieros se realicen de manera más rápida y eficaz, para comodidad de los usuarios. Los bitcoins son una alternativa monetaria para transacciones en línea que da la inmediatez a los procesos económicos que los usuarios demandan. ¿Pero qué hay detrás de esto? El economista Víctor Hugo Albán analiza este nuevo sistema de intercambio en línea. El Bitcoin es una moneda virtual. Es muy atípica porque no tiene control de ninguna clase. Puede hacerse transacciones entre los que tienen este tipo de moneda. La gran preocupación que tenemos nosotros con el manejo de ese dinero virtual es que no tiene control de ninguna clase. En ocasiones, en el mercado internacional, estuvo a 400 euros cada Bitcoin, bajó a 200, subió a 100, es decir, de acuerdo a la oferta y demanda, sobre todo para el lavado de dinero. Está en auge en todos los mercados internacionales, en todos los países del mundo, desaparecer los paraísos fiscales. Entonces va a tomar auge este dinero virtual porque no tiene control de ninguna clase. Y hay determinados bancos europeos, sobre todo en Suiza, que aceptan el Bitcoin para transacciones. Entonces será una alternativa para dineros mal habidos, venidos de coimas y sobre todo el narcotráfico. En el Ecuador existen personas que miran a estas llamadas criptomonedas como el futuro de los negocios. Francisco León, usuario de Bitcoins, nos habla sobre el tema y acerca de los riesgos al momento de invertir con moneda virtual. Para mí es el mejor sistema que se está creando, la misma gente lo está creando, ya no hay una cabeza, ya no hay un grupo de poder, que lo maneje, sino que las mismas personas, a través de la tecnología, a través del internet, lo estamos creando. En el mundo entero es una moneda que tiene un valor. Eso le da valor a una moneda digital. La comunidad, que todo negocio tiene obviamente un riesgo. Este negocio para mí es el menos riesgoso en el mundo, ya que tú no necesitas invertir mucho dinero. Lo que se puede hacer con esto es, con poco, hacer mucho. Este es un negocio global, donde la comunidad globalmente respalda tu dinero, porque no respalda solo la gente aquí en Ecuador. Son 190 países que están adheridos a este nuevo sistema de transacción de divisas. ¿Pero cómo funcionan las transacciones con bitcoins? Con una afirmación del punto A que envía cierta cantidad de monedas a un punto B que acepta la transacción del punto A. Entonces es una transacción inmediata
que no tiene costos de transacción. Cuando tú ya tienes creado el dinero digital, es una divisa, es como una acción, la puedes cambiar por dinero en ese momento. El sistema financiero es un sistema caduco de 60 años de caducidad y esta es la evolución. Entonces, o evolucionas o te mueres y la tecnología no te pide permiso. Hablemos claro. El dinero es algo que se debe manejar cuidadosamente y entregar una cierta cantidad sin las garantías necesarias podría resultar perjudicial para quien se arriesgue a entrar en este nuevo negocio. Es un dinero virtual que no controla nadie. Va a reemplazar a corto plazo, acuérdese de mí, va a reemplazar los paraísos fiscales que están en pleno auge de desaparición. O sea, tiene aceptabilidad, pero con alto riesgo. Producción Sebastián Logaña. Pichincha Universal. Bueno, ahí está Ernesto. Yo comenzaría preguntándole algo que asegura el analista en la última parte, que dice, tiene aceptación pero un alto riesgo. ¿Es así? ¿Quién no tiene riesgo en el mundo? Por ejemplo, el dinero que nosotros tenemos, el dólar, no tiene riesgo. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, al final del día, el riesgo está en la conceptualización del valor. Entonces, estamos entrando a yo estaba hablando del problema de la confianza primero. Entonces, ¿qué hace que nuestro dólar valga lo que dice que vale? La confianza en creer en un esquema de intercambio de valor. En ese sentido, cualquier moneda va a tener ese elemento de intercambiar valor. O cualquier elemento que uno diga, pues este aparato vale $100, entonces tú tienes que confiar que vale $100 y estar dispuesto a pagar ese valor que estás diciendo que vale. Ahora bien, cuando esto nace en el 2009, el problema de la confianza ha existido siempre, los problemas de falta de transparencia, una serie de elementos han estado ahí, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se inventa un protocolo, alguien inventa una suerte de algoritmo, alguien que ni siquiera sabemos porque lo hizo en el anonimato, Satoshi Nakamoto es su seudónimo, en el 2009 inventa un algoritmo que elimina la desintermediación de alguien, y me explico fácilmente. ¿Quién hace valer el dinero en este momento? ¿Quién te dice que vale algo? Generalmente es un banco central, un sistema financiero. Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a darle a Tiago $5, voy a darle $5 en la cuenta y deposito $5. Él ya va a tener una notificación por internet o por cualquier medio que le han depositado $5 y él saca 3. El banco se queda con 2. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es un proceso de que la confianza la da un tercero, es decir, el sistema financiero, un banco o una intermediaria o alguien que presta, en fin, lo que sea. Entonces la confianza está marcada por un tercero. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando en el tiempo con los bancos, con una serie de elementos? Que ha habido grandes colapsos financieros en el mundo a nivel de países, a nivel de bancos. Nuestro país mismo sufrió el colapso de la pérdida de valor y la pérdida de la confianza en el año 2000, ¿no es cierto? Cuando fue se colapsó todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? ¿Qué pasaría si alguien inventa, en base a este algoritmo, una desintermediación completa en donde todos tenemos la misma información de todos y no necesitamos un intermediario? Eso se llama blockchain y ese es el nombre del algoritmo que se inventó. Entonces, blockchain fue la forma de decir, oye, yo tengo $5 en el mismo ejemplo, esos $5 le deposito le voy a dar a Tiago, digamos, y Tiago va a ver la misma información al mismo tiempo de que ya tiene 3 y no hubo intermediación. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace a través de las nuevas tecnologías de información. Es decir, ¿quién es el que motiva todo esto y el que hace posible esto? Las tecnologías de información. Indudablemente el uso de la tecnología de información trae riesgos. Y efectivamente, la primera forma de riesgo es, antes de explicar esa forma de riesgo es que, ¿qué es lo que pasa para la creación de valor? Como más y más usuarios ingresan a tener este estilo de desintermediación o llamémosle así, este banco virtual que tienen una billetera, que es tu estado de cuenta virtual en un teléfono, en un computador, necesitas más y más capacidad de cómputo, más y más nodos o más y más computadores.
A medida que vas necesitando más y más computadores, eso significa que está generando valor por la capacidad de procesamiento que tienen estos computadores. Ejemplo, si un computador genera valor, ¿por qué genera valor? Porque estás consumiendo luz, porque estás usando un programador, porque estás usando una serie de... Entonces, a medida que todos van creciendo, se va generando una capacidad de cómputo necesaria para sostener esa base de datos no centralizada, que eso es lo que es blockchain, y con esa base de datos no centralizada se necesita más capacidad y más capacidad de procesamiento de información. Y eso se comienza a aparecer el concepto de la minería. ¿Y qué es la minería? El concepto sencillo como antaño, ¿qué es el valor? ¿En qué estaba basado la moneda? En el oro. Y para sacar oro, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos que había unos mineros que se sacaban en el aire, que morían y muchos de ellos, y sacaban las pepitas y lo que hacían. Entonces la moneda, hasta no hace mucho, hasta el siglo pasado, era valorada en oro, hasta que el gobierno de Estados Unidos dijo, no, ya no es valorado en el oro. La Reserva Federal. Exacto, entonces ¿en qué es valorado? ¿En qué es valorado el dólar? La pregunta está ahí suelta. ¿Está valorado en la economía? ¿En qué? En confianza. Entonces, cuando se genera esto, la confianza de este blockchain hace que todos digan que tienen la misma información. Ahora, imagínense lo que significaría tener que todos tenemos la información de todos en el mundo. Todos. Imagínate la base de datos que tendrías en tu teléfono. Entonces, dentro del algoritmo existe lo que se llama, por eso se llama blockchain o cadena de bloques. Entonces, la cadena de bloques, en base a algoritmos, comienzas a correlacionar las operaciones, y una vez que están bien correlacionadas, es decir, estructuradas de una forma, ¡pluc!, se cierra el bloque. Y ya nadie lo altera jamás. ¿Por qué? Porque está basado en elementos criptográficos muy fuertes, que hace que eso ya sea imposible de hackear, de alterar o algo. Tendrías que hackear a todos los que poseedores de esa billetera electrónica para que puedas destruir ese sistema. Por esa razón se genera el proceso de más y más confianza. Obviamente, cuando se comienza en el 2009, la primera aplicación de muchas que van a haber, no solo del dinero, sino en sistemas de votación, sistemas de gobierno, sistemas de seguros, la parte legal, etcétera, etcétera, lo primero que llega a ver es lo que se denomina Bitcoin. ¿Y qué pasa con el Bitcoin? El Bitcoin comienza a ser y nace de una manera un poco caótica. Y efectivamente coincido con el analista que inicialmente, y ha sido así, ha sido justamente por ser un blockchain público, ha sido manejado como un tema para narcotráfico, para cosas oscuras, porque tiene un error de concepción, el anonimato que tiene. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fruto de esa situación, y claro, igual la gente sigue usando, hoy ya vale $2,000, entonces siguen confiando en eso porque dice esto igual logra una generación de elementos que está mal, indudablemente, pero surgen otras monedas, otras criptomonedas que se denominan, y que estas criptomonedas ya son varias. Resulta que hay criptomoneda en Comunidad Europea, hay en países, y depende, hay incluso monedas que acepten un grupo pequeño de personas, que sería una blockchain privada, donde no existe intermediación, pero sí existe un control de algo acerca del que maneja el algoritmo. Y en ese sentido, estas cosas que parecen muy complejas, que parecen que fueran muy difíciles de entender, están sucediendo. Y hoy en día existen más de 200 monedas de este tipo, y la gente está transando. Y está transando y comprando y vendiendo, ojo, y en el Ecuador está pasando lo mismo, sino que nadie se da cuenta, porque se está pagando, aquí está de moda, está dando, porque hay unos tipos de monedas, por ejemplo OneCoin, que está apareciendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un sistema multinivel. Es decir, a más de que tiene... ¿Es una pirámide, OneCoin? No pirámide, no creo que es correcto eso, porque si fuera pirámide, imagínate, estarías generando valor ficticio, ¿no? Y es un modelo. Multinivel, es un modelo que le está usando Ethereum, que lo usó Ethereum, que lo están usando otros, pero acá en el Ecuador está teniendo mucha fuerza. ¿De qué depende para que sea correcto o incorrecto este determinado modelo? Recuerden que el tema de una moneda, de las 200 y pico de monedas, ¿cuál es la que más impone? O se impondrá la que más tengas uso. ¿Y cómo vas a tener más uso? Mientras más gente posea ese valor. Es decir, si yo tengo una moneda, ejemplo OneCoin, y tengo más y más gente que tiene OneCoin, ¿qué es lo que el siguiente paso puedo hacer? Intercambio. Pero el tema aquí estaría en la legitimidad que tiene esa moneda virtual, en este caso, para la adquisición de bienes y servicios. Claro. Porque al contrario, ¿qué utilidad real, objetiva, qué peso específico
tendría en el mercado financiero internacional? Tiene. Y esa es la pregunta que le hago. Sí, mira, tanto es este punto que va es tan serio que el Banco Central Europeo está juntando a una serie de las instituciones más grandes para generar su propio blockchain, es decir, su propia moneda propia. Entre comillas, llámese, no sé, el nombre que le pondrán. No, la moneda electrónica. Pero ojo, cuidado que te confundes que solo son monedas. Los bancos centrales, para intercambiar, por ejemplo, la bolsa nueva de valores que se viene, será basada en blockchain. Entonces, la transaccionalidad de acciones, por ejemplo, se está trabajando para lo que se denomina en un elemento del blockchain que se llama smart contracts, que básicamente es el intercambiar y digitalizar un acuerdo entre dos partes a través de este mismo algoritmo que es basado en criptografía. Ernesto, una pregunta. Por un lado, algunos especialistas como Malca, que son personas que están relacionadas directamente con la innovación, nos dice que el Bitcoin ha ayudado a democratizar el acceso a un valor. Y es importante la descentralización de la tecnología para que el Bitcoin exista. Y por otro lado, hay algunos analistas o expertos que desde la economía tradicional dicen que Bitcoin puede ser inseguro, que no la entienden dentro de las normativas financieras ortodoxas. Sin embargo, Bitcoin es un protocolo de Internet. Entonces, no es tan inseguro como se piensa, sino que tal vez está construido en otra lógica o en otro lenguaje. ¿Cuál es tu criterio? A ver, primero unas declaraciones. Bitcoin es un caso de uso de un algoritmo que se llama blockchain, ¿ok? De ahí el resto de cosas, lo que están buscando la gente es confianza. El mundo se rige por la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos centrales, y hay muchísimos casos que han pasado, Grecia, Chipre, una serie, han ocasionado problemas muy serios a las economías de los países. Entonces, eso la gente ha perdido la confianza. Entonces, ante eso, este modelo es una situación de descentralizar absolutamente todo. Es decir, confiar en el que el valor lo tenemos todos y democratizar que tenemos todos. Eso a la economía tradicional. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, como en toda revolución, en un principio tiene oposiciones. Por ejemplo, el auto se inventó en 1889 más o menos, ¿no? En 1900 hay una foto en Nueva York donde están todos en caballos y hay un auto. 13 años más tarde, 1913, no hay ni un caballo y están todos los autos. Entonces es irreversible esto. Esto no va a parar. Porque tú no puedes irte contra la gran masa. Se podrá regular, se podrá poner peros, etcétera, etcétera. Pero esto va a causar un elemento estructurado en la sociedad. O sea, la sociedad va a mover este asunto. Y ante eso, pues, fundamentalmente lo que nos toca ver es cómo se viene y estar en el elemento que está moviéndose en este momento, que es todas las blockchain privadas, públicas, todos los proyectos que se están dando, los intercambios, la nueva forma de hacer e-commerce, la nueva forma de descentralizar una serie de cosas, y eso va a pasar. Y precisamente con ese punto, ¿el Ecuador está preparado para el Bitcoin? ¿Tenemos las condiciones? Ayer nos escribían por las redes y nos decían, ¿qué necesito yo para minar? Yo puedo minar con mi computadora o necesito alguna tecnología especial. Pero el punto neurálgico de esto es, ¿Ecuador tiene las condiciones para que mucha gente se vincule con este tema del Bitcoin aquí en el país? Cualquier país y cualquier persona puede vincularse al Bitcoin, cualquiera. Y no hablemos del Bitcoin en general, porque el Bitcoin es uno, y yo diría que el más peligroso. Criptomonedas en general. El más peligroso por esa anonimicidad y esta situación. Los países están buscando el KYC, es decir, la identificación de la persona de quien hace la transacción. Y entonces yo diría, las criptomonedas son las que van a imponerse. No necesariamente la más conocida, la que más ha sido difundida, es el Bitcoin. Pero existen otras. Ethereum, bueno, hay Ucoin, bueno, hay todo lo que te puedas imaginar. Lo que hace falta aquí un poco conocer es que va a ser necesario entonces que desde el Estado o desde los entes reguladores se dicten políticas públicas para el manejo virtual de este tipo de transacciones, o no, o será la decisión de ese gran conglomerado humano la que hace prevalecer en última instancia a la moneda virtual. A ver, rompiendo el sistema financiero, porque se supone que es una moneda alternativa. Sí. Por ahí está el dilema. Sí. Que la gente diga, bueno, sí, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Esto me hace acuerdo a unas historias que me contaban mis abuelitos, que decían,
Yo estaba en Guayaquil y trabajaba con las monedas del Banco Comercial Agrícola de Guayaquil. Y yo trabajaba con el banco, la previsora, y tenía otras monedas. Entonces cada banco comenzó a crear sus propias monedas. Era, ¿verdad? Sí. Entonces al final la gente confiaba en el banco. Esta moneda vale mejor porque este banquito no me importa. Lo mismo está pasando, va a pasar el mismo efecto en donde nadie decía nada de eso, esto es imposible, y ahí comienza a autorregularse, a generarse legislación. El problema de la cuarta revolución industrial es que la revolución va más rápido que la regulación. Entonces, ahorita si nos ponemos a regular esto ya tiene otras connotaciones, ya está funcionando, ya se está operando. Hace años la gente está usando esto. Entonces no es un tema de cómo sería la regulación, sino hay que, en otras palabras, es como cuando pasa el río, tienes que montarte con la barca e ir o surfear, como digo yo, coge la ola para disfrutar el viaje más o menos, porque el asunto es irreversible. No existe una manera de predecir qué pasará, pero claro, se están uniendo empresas de seguro muy grandes para hacer sus propios blockchains. Entonces, esta es la lucha del Internet del valor. Si antaño se hablaba el Internet como la gran revolución, ahora se hablar como el blockchain como la gran revolución, y es el Internet del valor. El intercambio de bienes, de contratos, de valores, de activos, se va a hacer a través de estos elementos que son... Ernesto, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que cumplir a las 8 un compromiso previamente establecido, y seguimos con este interesantísimo diálogo con Ernesto Kruger, gerente de la corporación Kruger, el Bitcoin y otras monedas virtuales. Que hay las 200, criptomonedas. ¿no? Hay como 200. Ya volvemos. Un paréntesis. Y retornaremos a Punto Noticias. Inicio de espacio publicitario. Microinformativo, las provincias somos el Ecuador. El futuro de la ley de comunicación será analizado en un panel organizado por Congope. Con la participación de prestigiosos representantes de la academia y los medios de comunicación, este 7 de junio en el auditorio del Congope en Quito, se desarrollará el panel denominado Futuro Escenario de la Ley de Comunicación, debate sobre una reforma normativa. El evento será moderado por el periodista Quinto Lucas y contará con la intervención del analista político Francisco Rocha, el académico del IAEN, Fernando Casado, la decana de la Facultad de Jurisprudencia de la UIDE, María Paula Romo, el docente universitario Hernán Reyes y Gisela Dávila, en representación del CORAPE. Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, nos da a conocer los detalles de este panel. El Congope no puede estar fuera, absolutamente nunca, fuera de una coyuntura nacional, como es este proceso de la ley de comunicación. Por eso le hemos planteado la cordial invitación para distintos actores, distintas voces, construyamos distintas propuestas para que se trabajen en la Asamblea Nacional. Desde las prefecturas estamos planteándonos el día miércoles a las 10 de la mañana un encuentro en el auditorio del Congope. Congope fortalece capacidades en manejo de gobernanza ambiental en Napo. Con el fin de facilitar el manejo de conceptos sobre gobernanza ambiental, técnicos del Congope brindan apoyo en el fortalecimiento de las capacidades mediante el curso de actualización y gestión técnica en planificación y gestión local con enfoque de sostenibilidad 2017. René Larenas, coordinador de competencias y descentralización del Congope, nos da a conocer los pormenores de esta formación. Este proyecto tiene 4 componentes. Entre esos 4 componentes hay 2 que nos interesan específicamente. El uno es el de fortalecimiento institucional y el otro el de formación y capacitación de los funcionarios. En la parte de fortalecimiento institucional, con el proyecto de la FAO, estamos apoyando algunos elementos internos del gobierno provincial de Napo respecto a cuestiones financieras, cuestiones administrativas. Carchi, Imbabura y Pichincha se juntan en una leyenda en escena. Del 8 al 11 de junio de 2017 se pondrá en escena la obra de teatro musical Las Voladoras, un proyecto que ha juntado los talentos de grandes artistas ecuatorianos, conformado por 13 actrices, actores, músicos y titiriteros en escena, quienes darán vida a una leyenda propia de las zonas rurales de las provincias de Carchi e Imbabura. Las actrices Yolanda Navas y Susana Nicolalde nos extienden la cordial invitación. En Quito, Teatro Capitol, 8, 9, 10, 11 de junio,
Y en Atuntaqui, el 17 y el 18 en el Teatro La Fábrica, a las 19:30. En agosto estaremos en Mirayurcuquí. ¡Les esperamos! Finalizamos el microinformativo. Las provincias somos el Ecuador. AMA, América Seguros, es una aseguradora especializada para profesionales de la salud. Tras más de 50 años en España, se establece ahora en Ecuador, convirtiéndose en aliado de los profesionales de la salud. La seña de identidad de AMA es su seguro de responsabilidad civil y penal, de cobertura integral para la defensa y protección del profesional y de su patrimonio. Contacte en el teléfono 1-800-AMA-AMA, 1-800-262-262. Fin de espacio publicitario. Así suena el cafecito de la media mañana en Pichincha Universal. Son las 11:09 de la mañana. Vamos a hacer cambio de página en nuestra radio revista. Mira, encontré aquí ya. Suripanta, mujer de vida alegre, excesivamente libertina y despreocupada. Corista de teatro. Que no vayan a lanzar piedras las coristas de teatro. No es para ellas esa aplicación. Nos vamos con algo de música. Por favor, presente, señor comunicador Wilson. Bueno, pues escuchemos un hermoso bolero de la vieja guardia con Trío Los Condes, Boda Negra, a través de Pichincha Universal. Tomémonos un cafecito de 10:30 a 12 del día y abramos juntos las páginas de la radio revista con faldas desde Pichincha. En Punto Noticias. La noticia vive. 8:05, volvemos a este interesantísimo diálogo con Ernesto Kruger, gerente de la Corporación Kruger. Monedas virtuales, monedas que están ya siendo aceptadas en más o menos 190 países y que ya están permitiendo transacciones financieras a nivel mundial, y eso es interesantísimo. Pero yo le preguntaría a Ernesto que nos explique un poquito cómo es que uno accede a la utilización de ese tipo de monedas virtuales o de algoritmos, que es para nuestra comprensión obviamente se nos vuelve un tanto complicados, ¿no? Vamos a hacerle fácil. Hagámosle con ejemplos así muy vivenciales. Hagámosle fácil. A ver. ¿En qué confías tú más hoy en día que cualquier cosa después de tu esposa? Digámoslo así. En uno mismo tiene que confiar en uno mismo. Te cuento que es tu teléfono. Allá en tu celular. ¿No es cierto? Entonces tu teléfono, más o menos es la misma significación. Sí, tu teléfono de alguna manera estás confiando en la información que tienes aquí. Yeah. Aquí buscas del banco, vas de esto, vas por acá, te comunicas, exacto, pagas lo que sea, todo usas con celular. Ajá. Entonces imagínate una billetera que en vez de tenerla física, la tienes en tu teléfono. En vez de tener los dólares, exactamente, tienes todo en tu teléfono. Un estado de cuenta donde te dice cuánta plata tienes, para hacerlo fácil. Bueno, ahora sí. Es verdad, y lo entendemos, ¿verdad? Claro. Ahora, en vez de que diga US dólar, dice Bitcoin, dice Percoin, dice Primecoin, dice Litecoin, dice Namecoin, Ucoin, lo que sea la moneda esa. Ya. La más conocida, Bitcoin. Correcto. Entonces te dice que tienes 40 Bitcoins. ¿Qué haces con una billetera cuando te estás recibiendo un servicio o pagando por un bien? Pagas con dinero. Uh-huh. Entonces, la otra persona que va a recibir te va a dar un servicio, vas a un restaurante y comes y tienes que pagar. Uh-huh. Entonces, le dices, ¿sabe qué? Yo quisiera pagar con Bitcoins. Entonces, él saca su billetera, perfecto, transfiéreme, por favor. Transfiere, ¿cuántos Bitcoins fue? 0.40 le sale, porque imagínate, hoy está a 2,000, tienes que ver la cotización. 0.40 te costó el almuerzo. Ok, ahí te va, 0.40, listo. La transacción que vos tienes más 0.40 como restaurante y yo menos 0.40, la tienen toda la gran comunidad de que confían en esa billetera. Ajá. Detrás de eso, ¿qué debe haber? Porque si tú te fijas, detrás de una aplicación de esta como WhatsApp, ¿qué hay atrás? Para explicarnos, hay un conjunto de servidores, computadoras que no tienen idea para manejar todo ese procesamiento de información. Para el WhatsApp nomás tienes computadoras y computadoras y computadoras, contenedores de contenedores que manejan el procesamiento de eso. ¿Qué pasa con esta billetera que estamos hablando? La billetera tiene montones de computadores. En un caso, depende de cada caso específico, vamos a hablar de Bitcoin, que al ser público, toda esa capacidad de procesamiento está distribuida en computadores públicos.
Es decir, tú puedes ser, el otro puede ser, y ayuda a procesar estos algoritmos para cerrar la cadena de bloques. Y esa situación de procesamiento es de lo que le llaman minería. Entonces todos pueden usar, en el caso de Bitcoin, minería. En el caso de otras monedas, que son blockchain privados, lo controla. Un centro de cómputo está en un sitio físico y tú solo accedes a él, y ellos de alguna manera tienen el control, pero no la intervención de toda la red y la cadena que se va distribuyendo. Entonces, ese concepto, perdón, es lo que es el intercambio. Y ahora, ¿qué es lo que vale una moneda? Vamos a hacer el ejemplito de que estábamos hablando en el intermedio. Del dólar. Yo aquí tengo un dólar. Bueno, los oyentes no pueden ver. Es un ejercicio completamente disruptivo lo que va a hacer Claro. Ernesto. Entonces, ustedes primero ven un dólar y dice que lo primero dice que es la Reserva Federal la que es dueña, Ajá. ¿no? Pero si se fijan lo que dice ahí, dice Federal Reserve Note, no dice dinero. Esto es un pagaré que nos da una institución que se llama la Reserva Federal, que además es privada, no es un gobierno. Claro, y la gente está confundiendo de que es Y ahora, ¿qué es lo que pasa con este pagaré? ¿Tú confías en este pagaré? ¿Confías? Claro, por eso lo utilizan. Entonces, lo utilizan. Entonces, vos dices que este teléfono vale $900, por decir algo. Si nosotros fuéramos de trueque, olvídate las monedas. Entonces, yo antiguamente tengo una vaca y digo, mi vaca te cambio por 3 chivos. Y tú dices, no, dame 4. Bueno, 2.5. 2.5. Entonces comienzas a transar por elemento. Entonces tú estás generando, al final estás negociando, se está intercambiando una negociación. El dinero es un intercambio de negociación, pero yo confío en que él me va a entregar 4 chivos y yo le voy a dar una vaca. Lo mismo pasa en este modelo de moneda criptográfica o moneda en donde tú entregas un valor a cambio de recibir un servicio y estás confiando en que estás haciendo un buen negocio. Pero en los bancos o en alguna parte puede ser que alguien asimétricamente negocie en desventaja del otro. Y ahí vienen los problemas. Se generan procesos inflacionarios, se genera un montón. Entonces ese tipo de cosas son los que minan la confianza. ¿Cuál es el éxito de aquí? Blockchain igual confianza. Igual a lo que se viene, que es el cambio más disruptivo de la humanidad que está ya sucediendo. No está sucediendo ha pasado ya casi 8 años desde el nacimiento de esto. Entonces, como yo les decía, el ejemplito del auto. Pasaron casi 8 años y aparecieron por ahí los primeros carritos y no había solo caballos. Y la gente decía, no, esta máquina del demonio no va a hacer nada. Y la gente se oponía, no, el coche, ¿no es cierto? Y pasaron 13 años y todo el mundo ya estaba embebido y los caballos, en cambio, es ahora una pieza de recuerdo bonito, donde era la fuerza del poder, la fuerza de la magnificencia de un caballo. Los vehículos tienen. Pero ahora fíjense lo que es un auto, ¿no? Claro. Un auto eléctrico que acelera tanto, que consume tantas cosas. Entonces son las disrupciones lo que está pasando. Por eso esta es la 4ª revolución industrial. Es una revolución que va a cambiar las formas de trabajo, las formas de relaciones, las formas regulares de leyes. Va a cambiar todo. Y está cambiando. Pero no lo sentimos, porque estamos viviendo en un país que a veces piensa en cosas superfluas y no está pensando en donde tenemos que impregnarnos en este tipo de nuevas economías. Hay países que ya están adoptando este tipo de situaciones como elementos fundamentales de diferenciación. Entonces, aquí es el mundo del futuro, es quién es más competitivo. Entonces, una idea que podría ser es, por ejemplo, el país puede acuñar la tecnología del blockchain para un montón de cosas y también para generar ciertos elementos de propia moneda, pero no basado en el proceso de mentir o hacer algo que puede generar un desconcierto en la gente. Y a medida que aparezcan las nuevas tecnologías, cada vez la democratización es más fuerte. Ustedes se fijan, ¿quién tenía un teléfono inteligente? La gente que tenía dinero. Al principio, la gente que tenía dinero. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo he visto mi famosa María, que siempre a veces lo comento. Ella adquirió su teléfono y luego dominaba el teléfono y bueno, ahora vive en los Estados Unidos gracias a Facebook, que conoció a su novio allá, y la María vive allá en Las Vegas, porque por la democratización de la tecnología le permite también democratizar muchas cosas que antes eran imposibles, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, todo esto que hemos mencionado está basado en el concepto de confianza.
Insisto, la confianza definirá que este elemento más importante que en resumen yo diría que este blockchain de alguna forma es un elemento, como diría, no es otra cosa que una base de datos, para hacerlo más fácil, que se haya distribuido por diferentes participantes que tienen sus computadoras, protegida criptográficamente, por lo cual no puede ser alterada, y organizada en bloques de transacciones que es relacionadas entre sí matemáticamente para que no se alteren y nadie cambia, ponga unas plata, un poquito más de dinero acá, etcétera. Y expresado más simplemente es una base de datos descentralizada que no puede ser alterada y es un sistema que permite, sobre todas las cosas, que las partes que no confían plenamente unas de otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, el estado y la evolución de esta serie de factores compartidos que tienen estos elementos. Fíjate tú, es interesante lo que nos cuentas, que es una tendencia financiera que ya se nos viene a todo. No solo financiera, encima, cuidado, no te confundas. Tecnológica. Es una tendencia de que, por ejemplo, te doy otro ejemplo que puede ser usado. Los notarios. Ya. ¿Qué tal si un día se eliminan los notarios? Porque haces smart contracts. Nos ahorraríamos mucho dinero. Ajá, mira, entonces todo lo que tenga intermediación. El gobierno es intermediación. Ajá. ¿Qué tal si tú generas sistemas de e-governance basados en blockchain? El ciudadano no necesita el gobierno. El gobierno lo único que haría es controlar de que esté el tendría que regular en alguna medida. Ese es el paradigma nuevo. Ahí está el recto, claro. Ahí está el paradigma nuevo, es que de alguna manera la regulación es se trata justamente más de lenta, ¿no? que de lo que avanza. Entonces, ¿qué es lo que el ciudadano quiere? Es el control del ciudadano. Ahí en un comentario al inicio decían que va a ser un tema para paraísos fiscales, etcétera, etcétera, para evadir impuestos. Los nuevos paraísos fiscales. Al contrario, esto va a dar más transparencia porque vas a tener acceso a todo cuando tú necesites. O sea, esto ya depende de una serie de elementos que de alguna forma van a tratar de ser regulados en la medida que avance este contexto que estamos viviendo. A ver, nos quieren preguntar algo y le vamos a dar paso porque es un tema realmente novedoso, que si bien ya se está implementando, no es que el país tenga una experiencia o una experticia muy amplia, ¿no? Buenos días, a ver, a la persona que está en línea. Buenos días, señor. Les saludo respetuosamente. Soy un oyente asiduo de ustedes. Encantado. Dos preguntitas. La pregunta primera, ¿quién nos puede garantizar en un futuro inmediato o quizá un poquito más a largo plazo que esas bases de datos que dice el señor expositor que no pueden ser hackeadas, así van a ser en realidad? Si al Pentágono le han hackeado, no me van a hackear a un Bitcoin. Una cosa. Otra cosa, ¿cree el señor que nuestros bancos privados se estarán acercando, irán a trabajar a los clientes de cada banco e incentivarle a que se meta tal o cual Bitcoin? Le hablo en función de la preocupación de que a lo mejor yo de travieso, de inquieto, digo, voy a meterme a esto y a lo mejor resulta que se evaporaron los $1,000 que tenía o los 2,000 y el banco que a lo mejor me incentivó, el banco privado con que tengo la cuentita de ahorros N años, me va a decir, señor, ese es su riesgo. Una cosa somos nosotros como institución bancaria que nos puede venir a reclamar cualquier falta y otra, solo somos unos intermediarios. Vaya y reclame en ese lugar anónimo. Disculpe la inquietud del señor. Buenos días. Bueno, Ernesto. A ver, la primera cosa, el hackeo, que es lo que la preocupación de que todos tienen, porque ahora se hackea el Pentágono. Sí, efectivamente es así. Pero en esto, 100% es inhackeable. Esa es la magia de esto. Y rotundamente se dice eso, porque usted para hackear y alterar un registro tendría que alterar toda la red. Al ser distribuida en todos lados, tendrías que cambiar toditos en todos lados, y eso es imposible. Matemáticamente es casi imposible. Entonces, esa es la magia del algoritmo inventado. Por eso el señor, que guarda un seudónimo, Satoshi Nakamoto, no se sabe quién es, porque él creó una bomba atómica. Que ya los que comenzamos a entender esto y ya el mundo comienza a entender esto recién, pues simplemente se dieron cuenta que él puso la desintermediación segura. Es decir, tú no puedes alterar, no es hackeable, porque está con algoritmos criptográficos avanzados, un montón de cosas que no. Ustedes escuchen, díganme en una parte, de todas las noticias, se hackeó un blockchain. No existe hasta el momento.
No dudo que con inteligencia artificial a lo mejor llegaremos a algo, pero hoy por hoy es inhackeable. En la vida todo se llega a hackear, pero hoy por hoy es inhackeable. Primera pregunta. La segunda, nos habló acerca de los bancos. ¿Sí? Los bancos son instituciones de intermediación. Para ellos esto es una amenaza, obviamente. Pero hay bancos inteligentes que dicen, si no puedes contra el enemigo, ¿qué haces? Mejor menos uno, ¿no? Y comienzan a aceptar en sus transacciones, como una casa de cambios, ¿no? Señor, que en su cuenta quiere en dólares o en euros, o en bitcoins, o en OneCoins, o en Xcoin, ¿no es cierto? Entonces eso está pasando, los bancos van de a poco. Obviamente, no todos los bancos dicen, no, eso yo no lo creo, eso depende de cada persona. En donde cifras tu confianza es donde tú pones tu dinero, así de simple. Si tú dices, no, yo soy el antiguo, yo creo en mi banquito, mi banco más, a ver, digamos, sin propaganda, pero digamos, yo confío mucho en el banco de más de 100 años, que es el Banco de Pichincha. Entonces yo pongo el dinero ahí, confío en el banco, porque es seguro y tal. Pero las nuevas generaciones, los millennials y todo, dicen, ¿y qué es el Banco de Pichincha? ¿O qué es esto o tal banco? O no confiamos como tú eres millennial, ¿verdad? Entonces dices, no, yo confío en mi teléfono. Y si tienes la capacidad de confiar en un sistema de información descentralizado que es seguro y además te sirve para pagar con tu billetera, lo que sea, cada vez más, imagínate cómo esto es un tema que va creciendo. Yo he visto ya por ahí unos locales que aceptan criptomonedas. Entonces, ¿y por qué la gente no aceptó el dinero electrónico, Ernesto? Que es una propuesta. Eso es distinto, eso es distinto. Tiene una modalidad de manejo medio similar. No, eso está bajo un control de alguien y que esa es una centralización. Entonces, una base de datos centralizada. Es como, yo te pongo, tú tienes, el otro le paga. Entonces, eso es un medio de pago. ¿Que puede tergiversarse hacia otras cosas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es una base de datos que tú de alguna manera la puedes controlar. Yo la puedo monitorear y manipular. Eso es el dinero electrónico. Esto es criptomoneda. Es una cosa que no se puede manipular, sino que se va generando a mayor cantidad de gente que use la moneda, mayor valor tiene. Y ustedes han notado que hoy el Bitcoin está, no me acuerdo en cuánto está ahora, pero más de $2,000, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué subió de precio tan rápido? Porque la gente está viendo que hay más gente que está haciendo más transacciones. ¿Y por qué se activó esas transacciones? Lamentablemente se activó porque hay un montón de personas que les tocó pagar por el WannaCry este tipo de cosas. Entonces, ustedes ven cómo el mundo se mueve hacia donde hay intereses. Y el mundo se mueve donde existen las capacidades de una manera, donde existe la capacidad de monedas, etcétera. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Tenemos información de última hora. Ernesto Kruger estuvo aquí en Punto Noticias. Qué tema interesante el que hemos abordado y lo continuaremos haciendo. Vamos a la pausa.